Saludos, deseando se encuentren lo mejor posible, como siempre, a todos aquellos que nos siguen en tu canal de YouTube. Yo la veo con veneno. Saludos, Yola, te envío un gran abrazo. Específicamente el día de hoy, miren cómo vamos a conversar de un tema del que nadie habla. Estos riesgos prácticamente que son siempre elevados. En buques quimiqueros, por supuesto, para estos transportes de biodiesel y de otros combustibles que son realmente analizados desde un punto de vista, como conversamos, de transporte marítimo en biodiesel. Y recuerden que es catalogado como material peligroso. Por si acaso, también en tu canal de YouTube, Yo la veo con veneno, hay mucha información que puedes encontrar en esto que es materiales peligrosos. Lo primero que quiero conversar son estos aspectos. Por favor, necesitamos identificar siempre productos para hablar de materiales peligrosos. Siempre identificar cuál es la fuente que puede generar ese daño y luego evaluar el riesgo. Si se dan cuenta, es una simple hiper, vas a proponer controles y por supuesto debemos documentar obligatoriamente nuestra gestión en seguridad. De resto, ¿qué características encontramos nosotros en cuanto a este transporte en los quimiqueros? ¿Cuáles podrían ser esos principales riesgos? Por ejemplo, inflamabilidad, por supuesto, está de lógica, ¿no? Esa formación de vapores también, que son cancerígenos, de paso se ha dicho, la oxidación que puede presentar, el riesgo ambiental, que también nadie lo comenta, y las propiedades físico-químicas relevantes, como ya comentamos, ese punto de inflamación y el comportamiento en los derrames que han existido y que conocemos accidentes de esto. Entonces, miren, por ejemplo, estos ésteres metílicos de ácidos grasos que son FAME, ¿no? Por sus siglas en inglés, son derivados de este biodiesel producidos por estos aceites vegetales, por estas grasas animales con transesterificación. Así están clasificados como líquidos combustibles, por supuesto, y generalmente están en la clase ADR3, ¿sí? Con lo que eso significa, no quiero entrar en detalles químicos y de clasificación, pero sí tienen un punto de inflamación que varía típicamente, allí dice, entre 100 a 170 grados centígrados, es decir, una menor inflamabilidad que el diésel. Imagínense eso, ¿ok? Tengan cuidado con esto. Y la composición química, por supuesto, que incluye que estos ácidos metílicos insaturados y también saturados influyen en sí en sus propiedades como la viscosidad que van a tener y la estabilidad oxidativa que pueden tener. Entonces, estos ésteres metílicos de ácidos grasos son biodegradables y tenemos que comentarlo, pero también presentan un riesgo ambiental moderado en caso de derrame. No lo podemos pasar por alto. Miren cómo el principal riesgo también de estos FAMES, vamos a decir así, es la inflamabilidad, por supuesto, aunque su punto de inflamación es superior al de combustibles fósiles, la formación de vapores inflamables sí puede ocurrir a temperaturas elevadas o en presencia inclusive de fuentes de ignición. Por eso, la oxidación para acá es un factor crítico que puede generar, digamos, estos depósitos, esta degradación del producto y eso aumenta el riesgo durante el almacenamiento, durante el transporte, en esa manipulación. Y además, por supuesto, como indica, los derrames de FAME, por supuesto, tienen un impacto ambiental debido a la alteración biológica, ¿sí? En estos ecosistemas acuáticos, aunque la biodegradabilidad ayude a la reducción en el medio ambiente, pero esto es a largo plazo, no en un corto plazo. ¿Qué encontramos entonces específicamente? Tenemos punto de inflamación típico del FAME, entre 100 y 170 grados, como lo habíamos conversado. Esto implica menor riesgo de inflamabilidad en comparación con otros combustibles, aunque no es despreciable de todos modos. Y en caso de derrames, el FAME es menos volátil, ¿sí? Y forma capas oleosas que pueden extenderse sobre el agua, afectando entonces esa vida acuática. Sin embargo, su alta viscosidad, ¿sí? Digamos que su capacidad también de biodegradabilidad o de biodegradación pueden ralentizar la dispersión y facilitar, de cierto modo, labores de contención y limpieza.
La temperatura también, por supuesto, ambiental va a jugar un factor importante aquí y la ventilación, porque influyen en su comportamiento durante incidentes. De todos modos, en Tox Academy, por supuesto, en el diplomado de toxicología ocupacional conversamos de bioremediación. Bien, ¿qué pasa con estos peligros en carga y descarga? Estos derrames que pueden ocurrir, la exposición a vapores, la electricidad estática, las conexiones defectuosas, es decir, peligros durante el transporte también, acumulación de vapores, contaminación cruzada, oxidación, atmósferas inflamables, peligros también en mantenimiento y limpieza en espacios confinados, en la deficiencia de oxígeno, la inhalación de gases, el riesgo de explosión, no pueden ser pasados por alto. Y durante la carga y descarga del FAME, los riesgos más relevantes entonces van a incluir esos derrames accidentales, porque nadie quiere, por supuesto, derramar a propósito, somos profesionales, ¿no? Pero esto puede ocasionar resbalones, contaminación ambiental, exposición a vapores que, aunque lo hemos dicho, son menos volátiles, pero pueden afectar la salud de todos modos. Y la generación de electricidad estática, que también es un peligro inherente a la generación de electricidad, perdón, a la fricción, ¿sí? Que es la que va a generar esa electricidad estática entre líquidos, ¿sí? Y entre tuberías, por ejemplo. Eso puede desencadenar chispas y si no se emplea estos sistemas adecuados de puesta a tierra y conexión, lamentablemente va a deflagrar. Y las conexiones defectuosas, por supuesto, que aumentan también el riesgo de fuga y accidentes graves, siempre no es parte de nuestra gestión, es hacer la inspección. Miren cómo el transporte entonces de FAME prácticamente implica estos riesgos de acumulación de estos vapores en espacios confinados que, aunque en menor concentración que en otros combustibles, pueden generar atmósferas inflamables peligrosas, ¿sí? La contaminación cruzada es otro de los aspectos que conversamos porque puede alterar con otros químicos, también con otros productos, las propiedades que ya per se tienen. Y eso aumenta el riesgo de combustión o de reacciones indeseadas. Y la oxidación y estabilidad del FAME, que también hay que tomar en cuenta porque durante rutas prolongadas eso limita la estabilidad y puede generar también compuestos sólidos que afectan la integridad del tanque, la seguridad del tanque. Y esas condiciones requerirían entonces controles permanentes y monitoreo. Las operaciones de mantenimiento, por ejemplo, esto también implica un riesgo elevado porque especialmente al trabajar en espacios confinados donde puede haber deficiencia de oxígeno, acumulación de vapores que incrementan el riesgo de asfixia o explosión, se hace pertinente la revisión previo al ingreso, como sabemos, de estos espacios confinados de todos modos. La inhalación de estos vapores o gases tóxicos debido a los derivados de estos ésteres metílicos y sus residuos, miren cómo puede causar entonces daños a corto, a mediano y a largo plazo. Y la ausencia o falla también de la ventilación adecuada, de la detección antes, durante, de estas posibles atmósferas peligrosas, ¿sí? Hacen necesario entonces esta intervención con ventilación, con detección, siempre junto con el incumplimiento, perdón, con el cumplimiento para que no sea incumplimiento de protocolos de estos trabajos, de estos permisos de trabajo que puede derivar en accidentes graves. Lo otro, por ejemplo, también es esta estimación de la probabilidad, de la consecuencia, cómo se clasifica el riesgo que ya estoy conversando, siempre es medio a alto, nunca es un riesgo bajo. Por eso hay necesidad de controles estrictos en este resultado. Y si lo vemos desde este punto de vista, la estimación de las probabilidades y las consecuencias siempre se tienen que analizar porque hay que considerar esa probabilidad de ocurrencia de estos eventos peligrosos o de riesgo y la consecuencia en términos de daños a personas, bienes, al medio ambiente. Para el FAME, la probabilidad de derrames o incendios siempre es moderada debido a las propiedades que tiene, mientras que la severidad de consecuencias puede ser significativa si se combinan múltiples factores que hemos conversado, incluidas, por ejemplo, las atmósferas inflamables, las faltas de medidas técnicas
Y por eso las evaluaciones incorporan siempre los análisis históricos, modelos predictivos, de los cuales también hemos conversado en tu canal de YouTube, las simulaciones que pueden hacerse para determinar los niveles de riesgo confiable. Luego, si vemos el resultado, entonces ubica el riesgo asociado al transporte de FAME en la categoría medio alto, que siempre por la combinación de estas propiedades inflamables y los riesgos ambientales, la frecuencia moderada de incidentes reportados en la industria, se categoriza de ese modo. Esta clasificación, por supuesto, siempre implica que la aceptación del riesgo requiera implementar controles rigurosos para mitigar así la probabilidad de incidentes y minimizar estos impactos negativos. Estudios comparativos se han hecho de estas situaciones con otros combustibles, mientras que el FAME presenta un riesgo similar o ligeramente inferior, dependiendo de las condiciones, por supuesto, operacionales. Aquí lo otro que vemos siempre es como la clasificación es medio a alto en el riesgo, es imprescindible entonces la implementación de estos controles estrictos, tanto técnicos como organizativos, para garantizar la seguridad a bordo y que incluye este monitoreo, por supuesto, la formación de los trabajadores allí presentes, los protocolos que estén muy bien claros a prueba de fallas, inclusive, porque eso inclusive puede aumentar mucho más el riesgo. Estas medidas de control y técnicas organizativas van a pasar por todos estos sistemas técnicos para este manejo seguro de FAME, ¿no? Inertización de atmósferas inflamables, todo lo que es la ventilación controlada, detectores de gases, por supuesto la puesta a tierra que hemos conversado, y eso se permite uno indicarlo para asegurar la eficacia, la efectividad, evidenciando el entorno de trabajo que sea acorde a las normativas internacionales. Requieren permisos de trabajo, por supuesto, quién va a estar allí, quién está capacitado para estar, porque tiene formación. La tripulación, por supuesto, tiene que recibir esa formación en el protocolo y el uso obligatorio de los equipos de protección individual, personal, mm, que es lo último que sabemos que se hace dentro de la jerarquía de controles. Finalmente, miren cómo tenemos entonces estos EPI, que siempre los recomendamos de clase 3, que son los resistentes, la protección ocular que sea la efectiva, la adecuada, los equipos de respiración autónoma, esa ropa antiestática que sea segura, porque va a garantizarte el correcto adecuado de estos equipos de protección, la seguridad al menos del personal, que se acerque más a la posibilidad de alejar esos accidentes, ¿no? Parece un trabalengua. Luego, si miramos las fichas de datos de seguridad de este FAME, que es donde debemos encontrar y siempre mirar la mayor cantidad de información, veremos cómo esto es un documento esencial que compila toda la información, por supuesto, de las propiedades del producto, los riesgos, las medidas preventivas, qué primeros auxilios pudiéramos hacer en caso de alguna situación, el manejo seguro, por supuesto, y que esa ficha siempre tiene que estar actualizada a las normativas internacionales como reglamento CLP, por supuesto, sistema globalmente armonizado, las normativas que están en tu país, que sea accesible a toda la tripulación, al personal operativo, ¿sí? Esto tiene que ser claro para todos los trabajadores que están presentes allí, saber cómo atender un derrame, cómo se evita un incendio, qué se puede aplicar. Y todo esto está estandarizado, por supuesto, y muy claro en esta ficha que contribuye, por supuesto, a la reducción de todos estos riesgos. Todos los procedimientos para carga y descarga tienen que estar actualizados, por supuesto, para reflejar las mejores prácticas y adaptaciones también a las características del FAME. Eso incluye protocolos claros, como lo dijimos, para evitar todo lo que son derrame, control de fuentes de ignición, monitorización, por supuesto, ambiental, el registro de la actividad. La implementación efectiva, más bien de todos estos procedimientos, van a reducir significativamente esos incidentes y accidentes y cumple con las exigencias regulatorias internacionales aplicables al transporte marítimo de todos estos productos químicos. Todos los permisos de trabajo, por supuesto, recuerden, compañeros, que tienen que gestionarse en base a las evaluaciones de riesgo específicas para cada tarea o cualquier intervención, por supuesto, que vaya a involucrar el manejo de estos ésteres metílicos, y eso asegura que se identifiquen todos estos
peligros puntuales, el riesgo, que se establezcan los controles necesarios, se asignen las responsabilidades claramente y que la correcta gestión documental de estos permisos, por supuesto que es clave para mantener la trazabilidad y cumplir con normas de seguridad y las auditorías que siempre son pertinentes cuando son a tiempo y cuando, como les digo a mis compañeros auditores, cuando estás mirando, pero también en primer lugar escuchando. Bien, he querido presentar algunos puntos destacados importantes para mí en identificar todos estos riesgos asociados al FAME y cómo a implementar más bien medidas técnicas y organizativas para mitigar todos estos riesgos durante todo este transporte en buques quimiqueros y que la gestión sea adecuada, que el cumplimiento de la documentación, por supuesto que es algo esencial, perdón, y que garantice la seguridad y protección ambiental verdaderamente. Recordemos que la prevención y control rigurosos son fundamentales para un transporte seguro y eficiente, tanto del producto, pero mucho más importante, de todos los que están allí en la tripulación. Yo estoy encantado siempre de compartir desde Tox Academy porque nosotros en tu Academia de Toxicología, al dirigir diplomados internacionales en toxicología clínica y toxicología ocupacional, revisamos siempre toda la normativa a nivel mundial, siempre estamos actualizando los conocimientos y de hecho también marcando pauta. Hemos sido pioneros en Latinoamérica y por supuesto que queremos recomendarles la única academia de toxicología disponible, con especialistas verdaderamente en toxicología y usted pueda aprender, como ya llevamos 5 diplomados, 5 cohortes continuas desde que comenzamos, iniciamos actividades, no nos hemos detenido en formar graduandos y estamos muy contentos, estamos esperándoles. Estas son mis redes para los que gusten contactar, por supuesto, y en las redes sociales van a encontrar muchísimas más información a través de Tox Academy. Quiero que sepan que la toxicología, por supuesto, tiene ese componente esencial de que a nivel ocupacional no vas a escapar de ella. La toxicología es inherente a los riesgos ocupacionales en cualquier industria y de hecho en tu canal de YouTube de Yo la veo con veneno puedes ver todo lo que es referente a petroleras, mineras, metalmecánica, soldadura, monómeros, polímeros, agroquímicos, es decir, la variedad de industrias referentes en, por supuesto, todos los países, pero con esta característica. El trabajador está expuesto a químicos, el medio ambiente puede verse afectado por esas sustancias químicas. Entonces, mi nombre es César de Pool, yo soy el doctor Veneno, encantado de compartir siempre con ustedes y que sea hasta la próxima. Muchísimas gracias.